Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor de tranvía. Mirad, hoy quiero comentaros, básicamente porque en el blog que lo estoy haciendo, he comentado un tema sobre las vías que se ponen en los tranvías, evidentemente. Ya creo que aquí hemos comentado algo, pero también lo estoy haciendo con las catenarias, ¿vale? Eso lo hablaré próximamente porque es una cosa importante, ten en cuenta. Porque, claro, evidentemente es la energía que básicamente mueve a los tranvías en la actualidad. Lo hacía antiguamente. Y esas catenarias, que pueden ser rígidas o pueden ser flexibles, ¿vale? También sirve para los trenes, ferrocarril, ¿vale? Bien. La diferencia que puede estar entre una cosa y la otra es que las catenarias flexibles tienen el problema de que se pueden fácilmente romper, ¿vale? Y que cuando eso sucede, pues evidentemente hay que cambiar todo el tramo de la catenaria por una nueva. Bien, manipular eso, evidentemente hay que hacerlo con instrumental y equipo adecuado. Me explico. Evidentemente, como podéis comprender, no se puede tocar directamente porque si no te queda frito. ¿Vale? Entonces, el tema está siempre en los voltios que eso tiene. ¿Vale? Que ya os lo explicaré yo mañana más detalladamente porque ahora no me acuerdo exactamente muy bien cómo estaba el asunto, porque claro, es un tema peliagudo más técnico y yo no soy tampoco tan técnico para poder hacerlo bien, ¿vale? O sea que tengo que hacer un poco de chuletita, ¿vale? Y leerla hacia vosotros, hacia aquí este vídeo. Pero bueno, dentro de ese tema, pues siempre es un poco interesante pues comentar, ¿no? Porque, claro, a fin de cuentas, los tranvías tienen dos sistemas diferentes, ¿vale? Que al paso de los años se ha convertido en algo realmente curioso. Por ejemplo, los tranvías antiguos, que seguramente puede ser que en Europa tengamos algunos que funcionen con ese sistema, funcionaba con el sistema del trole. Bien, el trole es básicamente una ruedecita que contacta con la catenaria, ¿vale? Que es la que hace de contacto. Y es la que, gracias a eso, se mueve el tranvía. Y va conectada esa ruedecita con una especie de palito, para decirlo de una manera un poco sencilla, ¿no? Para entendernos, que es lo que va encima del techo del tranvía. Bien, cuando el tranvía llegaba a final de línea, lo único que había que hacer era sacar ese trule con la cuerda que ya había instalada en el tranvía y se bajaba, se daba la vuelta, porque eso se puede girar, y se volvía a conectar otra vez arriba. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, cuando el conductor del tranvía cogía, apagaba una cabina y encendía la otra, evidentemente tenía que funcionar la otra cabina que iba a encender y volver por otra vía. Es decir, cambiar de vía para seguir la misma línea, pero en sentido contrario. Entonces, claro, esto, en principio, si ocurría lo que no debía ocurrir, pero bueno, puede pasar, que la catenaria en sí, pues bueno, pues la rueda se atasca, o no baja, o se deja subir, o cualquier cosa de estas, claro, el conductor se tiene que subir arriba. Eso creo que lo explicamos en más de una ocasión. Subir arriba y con un traje aislante, con un aislante, guantes, para básicamente coger y desenganchar el trone de la catenaria y ponerla en su sitio. ¿Vale? Bien. En los trolebuses, eso pasa al revés porque son dos catenarias por las que funciona el autobús, el trolebús en cuestión. Claro, son dos troles lo que va ahí. Y evidentemente también tiene esa situación bastante complicada y compleja. ¿Vale? No se podía poner una catenaria rígida porque en aquel entonces no existía como ahora. La catenaria rígida, para que entendáis, es lo que tienen, por ejemplo, el metro de Barcelona. Si miráis al techo en la estación, veréis que esa cosa es una cosa rígida, metálica, ¿vale? Y que el tren hace contacto con el pantógrafo. El pantógrafo lo que hace en la catenaria es vamos a decirlo así, su contacto es deslizar. Es el pantógrafo que tienen los trenes actualmente, cualquier tipo de tren, y los tranvías modernos de ahora, ¿vale? Pues usan un pantógrafo que es mucho más fácil porque se sube y baja y no hace falta estar ni subiéndose ni estar haciendo nada raro que pueda poner en peligro de vida. Entre ellos, electrocutarte o que te seas arrollado por tu tranvía, porque claro, muchos de estos tranvías antiguos, cuando acaban al final del día, acaban en una especie de playa de vías, que es impresionante la cantidad de vías que hay y que tranvías puede venir de cualquier parte.
Y claro, eso es un problema bastante común. Pero bueno, yo de todas maneras, yo siempre he dicho lo mismo, o sea, no he visto tampoco noticias de aquello que dices, a ver, murió, no sé, supongo que habrá uno que habrá muerto electrocutado por tocar eso, pero salvo que no sean gamberros, sí, como yo he visto, lo vi en una noticia, creo que en Brasil, creo que fue, y porque se subió a un poste de catenaria del trolebús. El tío se quedó colgado con un mono y se quedó frito y ahí se fue al suelo, pero ya muerto. Claro, porque no tienes que tocar lo que no tienes que tocar. Está claro. ¿Sabes si quiere robar el cable o el cobre o no sé? Y esto pasa con los trenes, porque claro, cuando estos rumanitos que tocan el cobre y quieren robar cobre, pues algunos, pues claro, lo hacen de manera tan abrupta y tan bruta, expertos, que claro, que se acaban electrocutando. Ya no es el primero que ha muerto, intentando robar cobre. Porque claro, pensad que claro, un metro de cobre, imaginaos lo que la cantidad de cobre que hay ahí. Y luego lo venden a las chatarrerías. Pero las chatarrerías de cobre en la actualidad, si son buenas, si son legales, evidentemente lo primero que van a hacer es siempre llamar a la policía. Porque así, en la policía, pues si está buscando ese parte de cable robado de algún sitio, lo puede localizar por el número de identificación que tiene el cobre. Que eso es lo que los rumanitos no saben. Bien. Pero como antiguamente robar un cable, robar una catenaria era raro, entonces vamos a comentar más o menos lo que teníamos. En los tranvías antiguos, evidentemente, estaban los dos sistemas. El sistema del poste, que lo hemos visto en el Tibidabo, ¿vale? Pero también estaba lo que se conectaban las piezas que se ponían en las fachadas de las casas y el cable iba de un sitio a otro y en el centro iban las dos catenarias, la de ida y la de venida, ¿vale? Y a veces ponen unos triangulitos, ¿vale? Que es como una especie de aguante de conexión, que yo digo yo. Y pone un registro de eso. Es un registro, digamos, de esa catenaria, ¿vale? Los números que hay encima, en la plaquita, ¿vale? Entonces, todo el ejemplo barcelonés, por lo que estoy viendo, ¿vale? Y el barrio de Gracia también, tenían este sistema. De banda a banda de la calle iba el cable y el tranvía circulaba por el medio, ¿vale? Hay partes en las grandes avenidas donde, como eso sería demasiado ostentoso, demasiado grande, demasiado burro para que te viera ahí, se optaba por hacer lo de los postes en el medio de la vía, entre las dos vías, o digamos, en uno de los lados, si es una vía única, ¿vale? Que eso lo he visto yo en el tram, yendo hacia Montsec comarcal, cuando la vía se convirtió en única. Entonces, claro, a priori, como todo el mundo dice, bueno, claro, es que claro, cuando se trata del tranvía de la diagonal, que tanta polémica trajo, y que por suerte ya tenemos un trozo, la historia estaba en saber por qué demonios iban a tirar una catenaria por ahí en medio. O sea, la gente pensaba que la catenaria iba a ir de edificio a edificio. No, no, no. La catenaria no va de edificio a edificio. En ese caso, tiene que ir entre las dos vías en un poste, cada 10 metros. ¿Vale? Se trata de que el impacto visual sea lo mínimo posible. Y lo mínimo posible, salvo las habilidades y salvo el tercer carril que ha puesto y tal. Pero imaginemos que no existe el tercer carril. Es eso. De tal manera que la catenaria queda en el circuito del tranvía. Perdón, en el circuito del tranvía y por tanto no sé, teóricamente no tenía que pasar nada raro, salvo esto que os estoy comentando. Pero aquí, evidentemente, la gente, como ya estaba acostumbrada y había visto cables de banda a banda de edificios, pues hombre, uno tiene que ver. Yo veo, ¿vale? O sea, no es nada raro. Y en ese sentido, pues bueno, pues claro, aquí tomar la decisión gracias a que Alstom tenía esa tecnología del tercer carril, pues de hacer el tercer carril de menos de Glorias hasta Verdaguer y luego veremos qué. Perfecto, ningún problema. Pero pensad que la catenaria sigue estando ahí. Es una parte de la tecnología del tranvía, porque eso empezó a partir de 1912. Se empezaron a electrificar las líneas en Barcelona. Y el proceso fue largo porque evidentemente en línea de tranvías había un montón, ¿vale? Y con eso ya se pueden jubilar todos los caballos. Y de hecho cambió porque hubo un cambio, digamos, breve entre la electrificación y los caballos, que fue un tranvía de vapor. Que de eso ya aquí quedan registros, fotos, pero no queda nada más. No se sabe dónde está ni qué se hizo con eso, que es una lástima. Pero que un tranvía de vapor, pues bueno, a ver, no es lo mismo porque era un tranvía que eran con una máquina y con 3 vagones más.
Eso podría ser un poco como digo yo, el preludio de lo que iba a venir. Porque claro, en la actualidad, si te das cuenta, los tranvías tienen 5 secciones y están unidas como un gusano. Está bien, está la gente. Pero antiguamente no. Antiguamente el tranvía, si había que poner otro vagón, se ponía una especie de vagón detrás del tranvía para que la gente pudiera subir en el vagón si es que estaba el otro lleno. Porque en principio eso de ir en los laterales del tranvía, pues bueno, en principio sí, pero empezó ya a ser un poco asqueante el tema. Porque los tranvías posteriores de los años 50, 45, 50, los 50, al ser de chapa, ya tienen puertas automáticas de aire. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no puede ir gente en la escalera. El tranvía si va lleno y tienes que ver al siguiente. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, eso es un poco, poniendo un poco de orden, ¿no? Porque está la gente acostumbrada a hacer esas cosas. Y por supuesto, en trenes bajos, los niños ya no pueden ir sentados porque evidentemente ya no habían hierros donde sentarse. Que eso fue un gran avance. Porque, madre mía, la cantidad de fotos que he visto yo, que dices, Dios mío, o sea, verlo es que es impresionante. Bien, entonces el tema catenario es muy sencillo. Se trata de siempre, bueno, en aquel momento quizás no se dio, vamos a decirlo así, no se da importancia al hecho de el aspecto que tendría, porque no había otro medio de transporte. Pero claro, ahora en la actualidad, que ciudades que están bastante sin cables, pues bueno, echamos un cable de teléfono, cable de internet, pues no la fachada, pero no va de banda a banda, sino va, sigue en recorrido, digamos, de un edificio al otro. O sea, me explico, ¿no? Pero, claro, antiguamente, cuando llegabas a una plaza con tranvía donde giraba, pues eso era como una especie como o sea, una curva así grande, ¿vale? Y estaban las piececitas puestas en la fachada de forma estratégica, de tal forma que va de una así en diagonal y creaba una especie de sí, como una telaraña, para entendernos, en la plaza con toda esa visión de cables allá arriba. Claro, si tú te vas ahora, por ejemplo, a un país de estos del este europeo, por ejemplo en Varsovia, en Praga o en Budapest, puedes encontrarte con cosas así. O en Sofía, que es mi próximo destino, en Belgrado. En Belgrado no me acuerdo mucho si encontramos alguna cosa parecida, pero bueno, sí, también puede ser. Y en las grandes plazas donde el tranvía pasa, evidentemente, me refiero. Pero bueno, ahora también es verdad que las plazas intentan poner una sola vía. Y entonces eso lo que hace es que se tenga que poner, pues cada X metros, la catenaria que rodee por un lado a la vía, por si molesta el tráfico. Claro está. Pues bueno, son soluciones básicas importantes, porque claro, la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo con un tranvía. En Barcelona tenemos metro, tenemos una red de autobuses, ¿vale? Que es lo que vino posteriormente el tranvía. El metro ya estaba. Entonces, lo único que simplemente es que las líneas importantes del metro se fueron unificando y se fueron, digamos, distinguiendo con otros nombres, ¿no? O sea, el gran metro, el metro no sé qué, metro no sé cuánto, no. O sea, un línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, fuera. Y se fueron expansionando con los años. Pero los tranvías siguen estando ahí y siguen luchando por estar ahí. Hasta que viene una decisión política errónea, creo yo, que convierte eso en un desastre, vamos, pues perpetuo. Bien, entonces, salvo eso, se puede decir que la catenaria, pues evidentemente, es una línea de alto contacto. Alto contacto, evidentemente, porque, claro, lo toca una pieza fundamental del tranvía, el trole o el pantógrafo, ¿vale? Y por cierto, yo tengo una cosa muy curiosa, porque he visto un vídeo en Polonia de un tranvía de sostén con el mecánico, un taller mecánico móvil, que lo que hacía con el pantógrafo es limpiar la catenaria desde la nieve. La nieve es un elemento peligroso para los catenarios porque puede ser que a lo mejor si te quedas sin energía, el tranvía no funciona. Puede estropearlo. Por eso, como lo mismo pasa con las vías, que hay que dejarlas listas para el servicio siguiente, que no se congelen. Y la catenaria le pasa exactamente igual, porque está en contacto y está al aire libre, ¿vale? O sea, no hay nada que te la proteja. Entonces, claro, es importante poder hacer eso para evitar que el servicio del día siguiente sea un desastre. Y veo que estaban limpiando con un rodillo. Sí, un pantógrafo con un pequeño rodito, pequeñito, así a largo, iba haciendo así girando sobre la catenaria. Los tienen que ingeniar, claro está. Porque la tecnología todavía está muy bien, pero no tiene tanto como para poder hacer como los aviones, ¿no? Que cuando quieres descoger el avión echan aquella especie de spray, espuma, spray, que es una especie de líquido que descongela el avión para que el avión pueda despegar. Que no se le acumule lleno las alas porque
Eso es un problema muy gordo. Cuando hay lleno las alas, el avión puede perder su sustentación en el despegue y se puede guiar una. Vamos, el accidente está cantado. Entonces, bueno, pues el tranvía va a ser igual. Sí es un buen servicio, sí es fiable, pero tiene que tener su importancia. Ese mantenimiento nocturno por las temperaturas bajas. Sobre todo donde sea, donde sean esos casos. La parte de Europa, el centro de Europa, la parte oriental, Alemania, Suiza. Y todos esos están acostumbrados. Y la gente no protesta. Estoy que trabajar de noche para hacer todas esas maniobras. Y la gente no protesta. Las casas también están hechas. También aisladas. Tú no te enteras en absoluto del ruido que pueden estar haciendo esos. En cambio aquí, si se pueden alejar una vía por la noche, por ejemplo, los de las casas oyen el ruido. Pero claro, no pueden decir nada porque están están preparando la instalación para un servicio que va a ser mañana y va a ser fiable. Ya está. Bien. Dicho esto, como que de catalanes, perdón, no estoy muy puesto yo, ¿vale? Y tampoco veo mucho comentar, pues el vídeo va a ser más cortito hoy, ¿vale? Porque no, tampoco tiene más historia. Solo que está el blog he puesto un poco más o menos. Si tenéis alguna duda, pues ahí está puesto todo el escrito que hay sobre ese tema, ¿vale? Intentaré poner foto de alguna. Y entonces, bueno, pues tenéis, ahí va a consultar y ahí están todas las especificaciones y todos los voltajes y todas estas historias. Y bueno, y así podemos disfrutar todo un poquito más, ¿de acuerdo? Venga. Pues os dejo, que paséis una buena noche y bueno, y mañana seguimos con más temas.